Preparados para una inmersión en un caso que os helará la sangre, un misterio que ha atormentado Long Island durante años. El asesino en serie de Long Island. Exacto, también conocido como el asesino de Gilgo Beach, el asesino de Craigslist. Un rompecabezas macabro cuyas piezas poco a poco se van colocando en su lugar. Pero que aún está lejos de completarse. Hoy vamos a adentrarnos en ese caso sin resolver, desgranando la compleja red de víctimas sospechosos y preguntas sin respuesta que han perseguido a los investigadores durante años. Un auténtico juego del gato y el ratón con la policía, donde el asesino siempre parecía ir un paso por delante. Utilizando como base la información de la Wikipedia en español, imaginemos una serie de asesinatos que abarca desde 1996 hasta 2011. La mayoría de las víctimas, mujeres vulnerables que ofrecían sus servicios en Craigslist, sus cuerpos abandonados a lo largo de las desoladas costas de Gilgo Beach. La brutalidad del misterio y esas llamadas de burla a la hermana de una víctima. Totalmente. Para entender la magnitud de este caso, empecemos por el principio. En 2010, la policía buscaba a Shannon Gilbert, una joven escort que desapareció misteriosamente. ¿Y qué encontraron? Lo que encontraron fue mucho más escalofriante: 4 cuerpos cerca de Gilgo Beach. 4 mujeres, todas trabajadoras sexuales que anunciaban sus servicios en Craigslist. Todas asesinadas de la misma manera. Todas estranguladas, envueltas en arpillera. Carpillera. Sí, la arpillera se convirtió en una especie de firma macabra del asesino, lo que sugiere un nivel de premeditación, incluso un elemento ritualista. Es horrible. ¿Y qué hay de las víctimas? ¿Quiénes eran? No podemos olvidar que detrás de los titulares hay personas reales con historias, con familias que las echan de menos. Empecemos con Maureen Brainerd Burns. ¿Qué sabemos de ella? Desapareció años antes de que comenzara la investigación principal. Años antes. Lo que sugiere que el asesino podría haber estado activo durante mucho más tiempo del que se pensaba en un principio. Tuvo que volver al trabajo sexual para pagar sus deudas. Y lo más inquietante es que después de su desaparición, una amiga suya recibió una llamada de un hombre que decía haberla visto. Una llamada del propio asesino. Podría ser. El hombre afirmaba que Maureen estaba bien, pero se negaba a identificarse y nunca volvió a llamar. Una pista falsa. Una burla. Quizás algo más. Escalofriante. Y luego está el caso de Melissa Barthelemy, desaparecida en 2009. Su caso es aún más perturbador por las llamadas que su hermana recibió del asesino. Imagina recibir una llamada del asesino de tu hermana. Burlándose de ti, atormentándote con detalles sobre su destino. Es inimaginable. Y la policía puede rastrear esas llamadas. Sí, algunas de las llamadas fueron rastreadas hasta el Madison Square Garden, el centro de Manhattan y Massapequa. Lugares concurridos. Estaba el asesino jugando con ellos, disfrutando de su desesperación. Parece que sí. Y a la lista se suman Megan Waterman, que desapareció en 2010 tras decirle a su novio que lo llamaría más tarde. Y Amberlynn Costello, vista por última vez ese mismo año, cuando iba a reunirse con un cliente que le ofreció una suma considerable de dinero. Todas mujeres jóvenes atrapadas en una red de circunstancias que las hizo vulnerables. Y que a ojos del asesino eran desechables. Pero no podemos olvidar a Jessica Taylor, un caso que se remonta a 2003. ¿2003? Su torso desmembrado fue encontrado en Menor Bay, Desmembrar. con detalles escabrosos que apuntan a una crueldad extrema. Y su caso está conectado con los demás. Sí, años después, en 2011, se encontraron partes de su cuerpo que coincidían con el torso. Una conexión escalofriante que muestra la minuciosidad, la planificación del asesino. Hablando de conexiones, la policía ha logrado identificar a otra víctima, Valerie Mack, conocida durante años como Jane Doe No. 6, que desapareció en el año 2000. Jane Doe No. 6. La forma en que su cuerpo fue desmembrado y abandonado presenta similitudes con el caso de Jessica Taylor. Es decir, que podríamos estar hablando de un mismo asesino para todos estos casos. Es la hipótesis principal, aunque aún hay muchas incógnitas. Mientras algunas víctimas han recuperado su nombre, otras siguen siendo un enigma. John Doe, un hombre posiblemente asiático vestido con ropa femenina. Baby Doe, una niña pequeña encontrada cerca de los restos de Valerie Mack. Precisamente Baby Doe y Peaches, cuyo torso fue encontrado en 1997, eran madre e hija. Madre e hija. 2 vidas inocentes cegadas por la brutalidad del asesino. Es desgarrador. Y luego está Jane Doe No, 7, cuyo cráneo y dientes fueron encontrados en Tobey Beach y que fue conectada por ADN a unas piernas halladas en 1996. Estas víctimas sin nombre nos recuerdan que el misterio del asesino en serie de Long Island está lejos de resolverse. Son como fantasmas que claman por justicia, esperando el momento en que su historia sea contada y su asesino sea llevado ante la justicia. Y a medida que profundizamos en este caso, encontramos otros posibles crímenes que podrían estar relacionados. La policía está investigando las muertes de Tina Foglia,
cuyo cuerpo desmembrado fue encontrado en 1982, una mujer cuyo torso apareció en una maleta en 2007, y Tanya Roche, otra víctima desmembrada hallada en 2008. Es como si este asesino hubiera estado operando en la sombra durante décadas, perfeccionando su modus operandi y volviéndose cada vez más audaz. Es una idea aterradora. Desde luego. Hablando de aterrador, no podemos olvidar el caso de Shanann Gilbert, la joven cuya desaparición desencadenó toda esta investigación. La que buscaba la policía cuando se topó con los primeros 4 cuerpos. Exacto. Su llamada al 911, donde se la escucha aterrorizada, diciendo que alguien la perseguía, es un testimonio desgarrador de sus últimos momentos. ¿Y qué pasó con ella? Fue víctima del asesino. Su cuerpo fue encontrado en un pantano cercano, y aunque la policía dictaminó que su muerte fue accidental, su familia cree que fue asesinada. ¿Hay alguna prueba que respalde la teoría de la familia? Una autopsia independiente realizada por el Dr. Michael Beeden encontró indicios de estrangulamiento, lo que arroja más dudas sobre la versión oficial. El caso de Shanann Gilbert sigue siendo un misterio dentro de otro misterio. Un misterio que sin duda ha contribuido a alimentar las teorías conspirativas y la fascinación por este caso. ¿Y la policía tiene algún sospechoso? A lo largo de los años, varios nombres han surgido como posibles sospechosos. Cuéntame más. Uno de ellos es James Burke, ex jefe de policía del condado de Suffolk. Con policía. Se le acusó de obstruir la investigación del FBI e incluso una escort afirmó que estaba relacionado con los asesinatos. Un policía implicado en los asesinatos. Eso sí que es un giro inesperado. Sin duda. Y luego tenemos a John Vitroff, un carpintero que fue condenado por 2 asesinatos en 1993 y 1994. Las similitudes entre sus crímenes y los asesinatos de Gilgo Beach, junto con algunas conexiones inquietantes, lo colocaron en el punto de mira. ¿Qué tipo de conexiones? Por ejemplo, la hija de una de las víctimas de Vitroff era amiga de Melissa Barthelemy, una de las víctimas de Gilgo Beach. ¿Simple coincidencia o una prueba de su culpabilidad? Es difícil saberlo con certeza. Y hay más sospechosos. Sí, también está Joseph Brewer, el último cliente que vio con vida a Shanann Gilbert. Su testimonio sobre esa noche es crucial, aunque no se han encontrado pruebas concluyentes que lo vinculen a su desaparición. Y no podemos olvidar al Dr. Peter Hackett, vecino de Brewer, que realizó extrañas llamadas a la madre de Shanann tras su desaparición. Aunque la policía lo descartó como sospechoso, sus acciones siguen siendo sospechosas. ¿Y qué hay de James Bissett, el hombre que se suicidó poco después de que se encontraran los restos de Shanann? Dirigía una empresa que era el principal proveedor de arpillera en la región. ¿Te refieres a la arpillera que se usó para envolver a las víctimas? Exacto. ¿Su suicidio fue una admisión de culpabilidad o un intento de proteger a alguien más? Es una pregunta inquietante. Hasta ahora hemos repasado la cronología de los asesinatos, la identidad de las víctimas y algunos de los sospechosos más relevantes. Pero este caso está lejos de estar cerrado. ¿Quién es el responsable de estos crímenes? Hay más víctimas que aún no han sido descubiertas. Preguntas que nos mantienen en vilo y que solo el tiempo y la investigación podrán responder. Pero hay una pieza clave que no hemos mencionado aún, un nombre que ha sacudido la investigación en los últimos años, Rex Heuermann. Un nombre que por fin parece arrojar luz sobre este caso. Pero esa es una historia que dejaremos para la segunda parte de este escalofriante viaje. Así es. Nos vemos en la segunda parte de este Deep Dive, donde exploraremos la figura de Rex Heuermann y las pruebas que lo vinculan a los asesinatos de Gilgo Beach. No os lo perdáis. Retomemos la historia donde la dejamos con la detención de Rex Heuermann en julio de 2023. Un arquitecto de 59 años residente de Massapequa Park. Que de repente se convirtió en el principal sospechoso del caso. Es increíble cómo un hombre aparentemente normal, un padre de familia, un profesional respetado, puede esconder un lado tan oscuro. ¿Quién iba a pensar que él podía ser el monstruo que aterrorizó Long Island durante años? Esa es la parte más escalofriante de este caso. El asesino no tenía el perfil típico de un depredador. Se escondía a plena vista llevando una doble vida. Y la más sorprendente es que las pruebas contra él son bastante contundentes. ¿A qué tipo de pruebas te refieres? Inicialmente se le acusó de los asesinatos de 3 víctimas, Megan Waterman, Melissa Barthelemy y Amber Costello. 3 de las 4 víctimas encontradas en diciembre de 2010. Las que desencadenaron la investigación a gran escala. ¿Y qué pruebas concretas lo vinculan a ellas? Los fiscales creen que Heuermann las contactó utilizando Craigslist y teléfonos desechables para no dejar rastro. Además, algunas de las llamadas que recibió la hermana de Melissa Barthelemy fueron rastreadas hasta la zona de Massapequa Park donde vivía Heuermann. Es una coincidencia demasiado grande para ser ignorada. ¿Hay algo más? Se encontraron cabellos en las escenas del crimen que coinciden con el ADN de la esposa de Heuermann. De su esposa. Cabellos que presumiblemente fueron transferidos desde su hogar hasta las víctimas. Un detalle que nos habla de la frialdad
y la premeditación del asesino. Es decir, que utilizaba su propia casa, su espacio familiar como parte de sus crímenes. Exacto. Y no podemos olvidar el cinturón encontrado en la escena del crimen con las iniciales así o Las iniciales del asesino. Aunque no se ha confirmado que pertenezca a Horman, es una pista que no se puede descartar. Claro. Y si sumamos todas estas piezas, el puzzle empieza a tomar forma. Sin duda, pero aún hay más. En 2024, Horman fue acusado de otros 4 asesinatos. Maureen Brainerd Barnes, Jessica Taylor, Sandra Costilla y Valerie Mack. Elevando el total a 7 víctimas. 7 vidas cegadas por este hombre. Es una cifra escalofriante. Lo es. Y lo más inquietante es que los investigadores creen que Horman podría ser responsable de aún más asesinatos. Se están revisando otros casos sin resolver, buscando cualquier conexión que pueda llevar a nuevas víctimas. Podríamos estar hablando de un asesino en serie a nivel nacional. Es una posibilidad que no se puede descartar. El alcance total de sus crímenes aún es desconocido, pero cada nuevo descubrimiento nos acerca un paso más a la verdad y a la justicia para las víctimas y sus familias. Es importante recordar que Horman se declare inocente de todos los cargos. Claro, es su derecho, pero la montaña de evidencia en su contra es difícil de ignorar. Será el juicio el que determine su culpabilidad o inocencia. Un juicio que promete ser largo y complejo, y que sin duda captará la atención del mundo entero. Un juicio que esperemos traiga algo de paz a las familias de las víctimas que llevan años buscando respuestas y justicia. Pero más allá del juicio y la posible condena de Herman en este caso, nos deja con muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué llevó a este hombre a cometer actos tan atroces? ¿Cómo pudo mantener una doble vida durante tanto tiempo? Son preguntas difíciles de responder. A veces el mal es inexplicable, un abismo que no podemos comprender. Este caso también nos recuerda la vulnerabilidad de las mujeres que se dedican al trabajo sexual, a menudo marginadas y expuestas a peligros que la sociedad prefiere ignorar. Mujeres que se convierten en presas fáciles para depredadores como Horman. Es un problema que debemos abordar ofreciendo protección y apoyo a quienes se encuentran en situaciones de riesgo. Y por último, este caso nos deja con una sensación de inquietud. Si un hombre como Herman, aparentemente normal, pudo cometer estos crímenes, ¿quién más podría estar escondiéndose a plena vista? Esa es la pregunta que nos deja con un escalofrío. Nos obliga a reflexionar sobre la oscuridad que puede acechar en los lugares más inesperados. El caso del asesino en serie de Long Island es un recordatorio de que el mal existe y que a veces se disfraza de normalidad. Un caso que nos obliga a estar alerta a proteger a los más vulnerables y a no olvidar a las víctimas cuyas historias merecen ser contadas y recordadas. Y si pensamos en la posibilidad de que Horman haya actuado fuera de Long Island, la policía no descarta esa línea de investigación. Fuera de Long Island. Eso amplía el alcance de este caso, de una forma inimaginable. ¿Qué tipo de conexiones están investigando? Están revisando casos sin resolver en otras zonas. Especialmente en áreas donde Horman viajó por trabajo o placer, buscan similitudes en el modus operandi en las víctimas en cualquier detalle. Cualquier detalle que pueda conectar a Horman con otros crímenes. Imagina, este hombre con esa apariencia tan normal, viajando por el país, dejando un rastro de muerte a su paso. Es una imagen que da escalofríos. Podríamos estar hablando de un asesino en serie a nivel nacional. Es una posibilidad real. La policía está colaborando con otras agencias a nivel nacional, compartiendo información, buscando cualquier pista que pueda llevar a nuevas víctimas. Es un trabajo meticuloso, como buscar una aguja en un pajar, pero es crucial para hacer justicia a todas las víctimas de Horman, si es que las hay. Mientras tanto, las familias de las víctimas de Long Island siguen esperando respuestas. ¿Cómo se puede afrontar el duelo sin saber siquiera la magnitud real de los crímenes? Es desgarrador. Es un proceso de duelo complejo marcado por la incertidumbre y la rabia. Muchas familias se preguntan si la policía podría haber actuado antes, si se podrían haber salvado vidas. Son preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta satisfactoria. La sombra de la duda siempre les acompañará. Este caso nos deja con una profunda sensación de desasosiego. Si un hombre como Horman, aparentemente normal, pudo llevar una doble vida durante tanto tiempo, ¿quién nos dice que no hay más personas como él ahí fuera? Es una pregunta inquietante. El caso del asesino en serie de Long Island nos recuerda que el mal a veces se disfraza con la máscara de la normalidad. Que Horman era un vecino, un padre, un profesional. Nadie sospechaba de él. Este caso nos obliga a estar alerta, a cuestionar nuestras percepciones, a no dar nada por sentado. Es cierto, y también nos recuerda la importancia de proteger a los más vulnerables, aquellos que a menudo son invisibles para la sociedad. Las trabajadoras sexuales, las personas sin hogar, las minorías. Todos merecen nuestra atención y nuestro apoyo. Porque en una sociedad justa, nadie debería ser presa fácil para un depredador. Debemos trabajar juntos para crear un entorno seguro para todos, sin importar su condición social o su estilo de vida.
Este caso nos ha confrontado con la crudeza del mal, pero también nos ha recordado la importancia de la esperanza y la lucha por la justicia. El caso del asesino en serie de Long Island es una tragedia que ha marcado a una comunidad, pero también es una oportunidad para aprender, para mejorar, para ser más conscientes de la oscuridad que nos rodea. Para luchar contra ella con todas nuestras fuerzas. Es un recordatorio de que el mal existe, pero también de que la bondad y la justicia pueden prevalecer. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que así sea. Y con esa reflexión creo que damos por concluida esta inmersión en el caso del asesino en serie de Long Island, un caso que nos ha llevado a los rincones más oscuros de la mente humana, pero que también nos ha mostrado la importancia de la compasión, la justicia y la esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la oscuridad y la incertidumbre. Esperamos que este Deep Dive les haya hecho reflexionar sobre la complejidad del mal, la importancia de estar alerta. Recuerden, la búsqueda de la verdad nunca termina. Hasta la próxima.